corazón, Dios Todopoderoso, y que todo, papito lindo, lo que hablemos en esta oportunidad sea como siempre para darte a ti solamente la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Pon guarda, Señor, por favor, en mis labios para que lo que vamos a hablar en esta oportunidad sea, Señor, de edificación, Padre Celestial, para cada uno de nosotros, Dios Todopoderoso. Así lo confesamos, Señor, y lo recibimos en este momento, Señor, en nuestros corazones. Que la palabra, Señor, que vamos a abordar en esta oportunidad sea una palabra, Señor, que venga a edificarnos, que venga a consolarnos, que venga a exhortarnos, Dios Todopoderoso, si así fuera necesario. Pero te suplicamos, por favor, papito lindo, que no permitas, Padre Celestial, que tu palabra, Señor, regrese vacía, sino que antes bien cumpla el bendito propósito por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios, bendiciones, mis amados hermanos. Dios los continúe bendiciendo, llenando de su gracia, su amor, su bondad y su favor. Y en esta oportunidad vamos a continuar hablando acerca del tema que hemos titulado la túnica bordada. Vamos en el subtema de la soberbia. Recuerden que todos estos temas los hemos estado abordando, mis amados hermanos, desde el punto de vista de el sacerdocio. Amén. Y en esta oportunidad vamos a continuar hablando de la túnica bordada en relación a la soberbia. Siempre hago un breve resumen para que todos tengamos claro, ¿verdad?, el tema que estamos abordando, por si alguno pues aún no ha escuchado el tema. Amén. La Biblia dice, mis amados hermanos, en el libro de Éxodo capítulo 28 y versículo 4, habla acerca de las vestiduras sacerdotales. Amén. Nosotros empezamos ya hace un poco más de un año a escudriñar acerca de los diferentes tipos de sacerdotes, mis amados hermanos, debido a que pues la Biblia nos muestra, ¿verdad?, de que estaba el sacerdote Aarón, el sacerdote Leví, el sacerdote también Finés, mis amados hermanos, y hay otros tipos de sacerdocio, pues que cada uno se dedicaba a diferente cosa, digámoslo así. Por ejemplo, el sacerdote Aarón, él se dedicaba a lo que es la enseñanza. El sacerdocio de Leví, mis amados hermanos, se dedicaba a lo que era la liturgia del tabernáculo. Había otro sacerdote que se dedicaba a lo que era la limpieza del tabernáculo, y un sacerdote que era el sacerdote Finés, que se dedicaba, mis amados hermanos, prácticamente a lo que era la guerra. Y por eso es que empezamos a hablar de estos temas. Amén. Esperando que pues con la ayuda del Señor la palabra pues nos vaya instruyendo, nos vaya redarguyendo, nos vaya dando esa capacidad de poder ver como sacerdotes más allá de lo que nuestros ojos ven. Como padres podemos entenderlo así. A veces tenemos la capacidad, la gracia, el discernimiento, el descubrimiento aún para poder ver, identificar cuando nuestros hijos pues nos están engañando, nos están mintiendo, no están siendo sinceros con nosotros. Y eso pues es parte de el ejercer ese sacerdocio como ministros, mis amados hermanos. Es igual, como ministro se hace básicamente lo mismo, ¿verdad? Y es acá en donde lamentablemente por esta situación es que hay muchos problemas, muchas diferencias entre ovejas y pastores, porque como ministros, mis amados hermanos, estamos llamados a eso, a ver más allá de lo que ve una oveja. Entonces, esto es algo muy importante, que de dónde viene este ver más allá. Mis amados hermanos, ¿entiendes? No estoy hablando del más allá, ¿verdad?, sino de ver más allá de lo que ve una oveja, ver más allá de lo que ve un hijo, ver más allá, si lo queremos ver como una empresa o un negocio, de lo que ve un empleado, pues viene de esto, de una cobertura, mis amados hermanos, ministerial, de una vestidura sacerdotal. Y tenemos que poder llegar a este punto de ver más allá de lo que ven los demás y de lo que ven también nuestros ojos literales, ¿verdad? Entonces de aquí es donde viene este tema de la túnica bordada. En Éxodo 28:4 dice: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto y la túnica bordada. Nada más voy a mencionar eso porque si no el tiempo nos avanza, mis amados hermanos.
La Biblia habla acá acerca de el cubrir. Los que están, mis amados hermanos, aquí en Google Meet, les pido favor que apaguen sus micrófonos si no es mucha la molestia. Muchas gracias. Amén. Revisen ahí si tienen su micrófono encendido y apáguenlo, mis amados hermanos. Amén. Entonces continuamos acá. Recuérdense que la palabra túnica significa cubrir, es nada más lo que voy a decir. Este tema, ¿de dónde salió? De el escudriñar el valor numérico de la palabra, mis amados hermanos, túnica, y del escudriñar el valor numérico de la palabra con corazón pacífico en la tierra. Y como lo explicábamos, esta túnica le servía al sacerdote para librarlo de derramar sangre inocente y le ayudaba a combatir contra todas las cosas que pudieran estorbar su corazón. De acá, al ver esto y al entenderlo, nos damos cuenta y nos vemos en la necesidad de escudriñar lo que dice. Solo lo voy a mencionar: Mateo 15, 19 al 20, Marcos 7, 20 al 23. Amén. Mis amados hermanos, por favor, perdonen, pero si pueden revisar sus micrófonos y apagarlos, por favor. Que ahí básicamente habla, mis amados hermanos, de que las cosas que contaminan al hombre, dice acá, porque de dentro del corazón de los hombres salen, y luego dice todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No leí todas las maldades que habla, pero lo hemos entendido, ¿verdad? Que en el libro de Marcos habla de 13, pero al ver lo que dice Mateo habla de 7, pero aparecen 2 en Mateo que no aparecen en Marcos. Entonces yo lo sumé y le di 15, pero en realidad podemos sacar muchas más de ahí, mis amados hermanos, si se recuerdan, porque al empezar a buscar o a escudriñar más citas, más versiones de la Biblia, aparecen muchas más cosas. Entonces lo quise dejar nada más en 15, si no, imagínense, el tema sería una de nunca acabar, ¿verdad? Y yo tengo pues la necesidad de continuar hablando del sacerdocio. He sentido la necesidad de retomar en alguna oportunidad, tal vez se recuerdan los hermanos de allá de Guatemala, que hablamos de cómo, mis amados hermanos, las obras de la carne son una puerta abierta para un espíritu, y cómo los dones son la herramienta o el arma necesaria para contrarrestar tanto las obras de la carne como también los espíritus. Tengo necesidad de pues tocar esto, ¿verdad? Pero en algún momento lo vamos a hacer. Mientras tanto, vamos a continuar con esto hablando de que las cosas que salen de los corazones de los hombres, dicen, son 15 cosas, y dice todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Cuáles son? Malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, hurtos, calumnias, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia de la que estamos hablando, y la insensatez. Si se recuerdan, la semana pasada explicábamos, mis amados hermanos, de que la palabra soberbia, esa que aparece ahí en Marcos 7, 22, esa va a ser la única cita que voy a leer. Dice: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia. Amén, es la que estamos hablando. Esa palabra soberbia es la palabra huperefanos y significa soberbio, insolente, desprecio, presunción y perverso. Nada más voy a leer, porque recuerdo que esto ya lo mencionamos. Dice acá que la palabra soberbio es una persona que se cree superior a los que le rodean por su posición social, económica o por alguna cualidad especial, dice, y que lo demuestra con su trato distante o despreciativo hacia los demás. Número 2, dice que también es una persona soberbia, es insolente. Y me llama mucho la atención que los significados están íntimamente ligados, mis amados hermanos, a una persona en específico, no a actitudes, sino a un personaje. Y cuando avancemos se van a dar cuenta ustedes, aunque lo mencioné la semana pasada, a qué personaje está íntimamente ligado, por lo cual los significados, repito, no hacen énfasis en actitudes, sino en características de una persona, de una entidad, de un ser. Insolente, dice una vez más, persona que habla u obra con una falta de respeto que resulta ofensiva.
Allí está una vez más, mis amados hermanos, para hablar de esta forma no hace falta utilizar palabras soeces, malas palabras, palabras abusivas, sino simple y sencillamente con malas expresiones. A veces la gente, mis amados hermanos, puede sentirse ofendida y es ahí donde muchas veces ustedes y yo, equivocadamente tal vez, pensamos que como no estamos utilizando palabras soeces, mi forma de hablar es normal, mas sin embargo, en la forma de hablar se manifiesta de que la persona es insolente. Así que a escudriñarnos y sin el afán, mis amados hermanos, de señalar o acusar a nadie, que Dios me libre, pero sí les digo, escudriñémonos. Les hablo por mí y ustedes háganlo, escudriñense y háganlo por ustedes, ¿verdad? Pero estoy 100% seguro, mis amados hermanos, que muchas veces en mi forma de hablar he sido insolente. ¿Y que es una persona insolente? ¿Cómo se echa de ver que alguien es insolente? Pues que con lo que habla ofende. Amén. Así que a escudriñarnos, mis amados hermanos, y yo les aseguro que si ustedes y yo, como se los decía la semana pasada, le ponemos atención a la forma en la que hablamos y a las palabras que hablamos, valga la redundancia, cuando hablamos, pero lo hacemos así, escudriñando nuestra forma de hablar, se los aseguro que vamos a demostrar que muchas veces somos insolentes. Pero una cosa es que muchas veces o a veces en mi forma de hablar yo sea insolente y otra cosa es, de que yo siempre hable así. Entonces eso ya es lo delicado de la soberbia, porque entonces ya se manifiesta la naturaleza, la identidad de una persona que dista mucho de tener la naturaleza y la identidad de un hijo de Dios, sobre todo de una persona que ha nacido de nuevo. Y ese es un proceso, mis amados hermanos, del nuevo nacimiento. Porque miren, hay muchos que profesan, ¿verdad? Aún vamos a decirlo así, profesamos ser cristianos, pero la verdad, ese es un tema que tendría que abordarlo, solo lo menciono. Tendríamos que escudriñar si en realidad yo actúo como actúo, hablo como hablo, pienso como pienso, porque en realidad ya nací de nuevo o sigo pensando de la misma forma porque no he nacido de nuevo. Estoy pensando en este momento en un hombre al cual la Biblia muestra que era uno de los principales sacerdotes de la sinagoga. O sea, no estamos hablando de cualquier persona, y dice que él buscó al Señor de noche. Solo imagínense esto, de noche. No tuvo el valor de buscarlo de día, lo fue a buscar de noche. La noche es figura de muchas cosas: ignorancia, tinieblas, trabajo del enemigo, pero no quiero entrar en eso. A lo que voy es a esto, de que lo fue a buscar de noche por miedo, dice ahí. Ok, y cuando el Señor le empieza a hablar, le dice: te es necesario nacer de nuevo. Y solo con eso, estoy hablando de Nicodemo, ¿verdad? Solo con eso, mis amados hermanos, Nicodemo se quedó básicamente en la luna. Él predicaba, él era uno de los principales en la sinagoga. Pudiéramos pensar en nuestros tiempos, era un cristiano, pero lamentablemente del montón. Y cuando el Señor Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo, el pobrecito ni siquiera sabía de qué le estaba hablando. ¿Por qué le digo esto? Porque él dice: pero ¿cómo? Le dice, ¿cómo? Explícame, ¿cómo puede un hombre ya viejo como yo, me entiéndase, ¿verdad?, meterse al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le responde: ay, Dios mío, si te estoy hablando de cosas terrenales y no las entiendes, le dice, entonces ¿cómo vas a entender las cosas espirituales? Aquí, con esto que estamos hablando, mis amados hermanos, es una pequeña característica o pincelada de alguien que no ha nacido de nuevo. ¿Y cuál es la característica? No entiende. Por más, tal vez aquí en Costa Rica utilizan también esta frase, ¿verdad? Allá en Guatemala decimos, cuando alguien no entiende algo, decimos: se lo explico con manzanitas, en un pizarrón, con dibujitos. Por más que se le trate de explicar así,
de una forma tal vez infantil como para que lo entiendan los niños, no entiende. ¿Por qué? Porque todavía le falta el nuevo nacimiento, y dentro de ese nuevo nacimiento, mis amados hermanos, hay varias características. Una, podríamos decir la principal, pero no por eso significa que yo ya haya nacido de nuevo, es, mis amados hermanos, el haberle abierto el corazón al Señor. Que si se recuerdan, los hermanos de acá de Costa Rica, de acá de Grecia, es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Acerca del desarrollo de los brefos, amén, del desarrollo de un cristiano desde que está el vientre hasta que se va desarrollando, pero habla de un año de edad nada más. Entonces hay muchas cosas que un niño literal desde el vientre hasta que tiene un año, hay muchas cosas que no entiende, y aunque uno esté tratando de explicárselas, no las va a lograr entender. Tiene que ir creciendo para que entonces lo entienda, y por lo que estamos hablando, reconozca de que hay insolencia en su corazón. ¿Y cómo se ve que hay insolencia? Dice que habla u obra con una falta de respeto que resulta ofensiva. Pero vamos a avanzar porque yo quiero llegar ya al primer punto del día de hoy y demostrarles, mis amados hermanos, lo que les decía la semana pasada, de que la insolencia, de que la soberbia es literalmente soberbia igual Lucifer. Amén. Y esta es la razón por la cual ustedes y yo tenemos que escudriñarnos. Es que vean, hay algo, mis amados hermanos, que por naturaleza al ser humano, es que esto no es que yo diga al cristiano, sino al ser humano, sea cristiano, sea lo que sea, pero no nos gusta, mis amados hermanos, que nos hagan ver nuestros errores, y menos aquellos errores en los cuales ustedes y yo pensábamos que estábamos haciendo bien las cosas. Y cuando alguien viene a hacérnoslo ver, sobre todo, aquí es donde ustedes y yo podemos ver y discernir, sobre todo los casados o aún también los que son hijos. La persona que menos nos gusta que nos haga ver nuestros errores es el cónyuge. Y en los hijos, la persona a la que menos le reciben el consejo es a los padres. Como pastor, me pasa muchas veces, mis amados hermanos, que tal vez el padre, el esposo viene, no me refiero al varón, sino al cónyuge, ¿verdad? Viene y tal vez a buscar ayuda, pero dentro de la ayuda da quejas del hijo o da quejas del cónyuge, y viene el consejo ministerial y el esposo, la esposa, el padre le dicen o nos dicen a nosotros: pero mire, pastor, pastora, eso fue lo mismo que yo le dije en la casa. Y ahí viene el por qué, si los padres, el cónyuge le dijo lo mismo que el ministro, ¿por qué ahí no lo recibió? Y por qué cuando el ministro da el consejo, ¿por qué ahí sí lo recibe? Por lo que estamos hablando, porque a la persona a la cual muchas veces le demostramos lo insolente que somos es al cónyuge o es al padre. ¿De dónde vienen aquellas palabras, mis amados hermanos? Como hijos de mis papás no me entienden, de mis papás son anticuados, o mi cónyuge no me ama. De esto, de la insolencia que muchas veces manejamos porque no nos gusta que nos hagan ver nuestros errores. En alguna oportunidad algunos yo ya se los he contado, pero algunos no lo han escuchado y quiero contárselos, ¿verdad? Vino mi esposa y le dio una palabra a alguna persona y le dijo esto y esto y esto, está así. Ok, se quedó así. La persona, digamos, entre que recibió y no recibió la palabra, así se quedó. De repente la misma persona vino a decirle a mi esposa que estaba sorprendida, digámoslo así. ¿Por qué? Porque una mujer que se sabía que practicaba brujería le dijo exactamente lo mismo que mi esposa le había dicho. Y lo que a mí me sorprendió es cómo cuando mi esposa vino por medio del don de profecía y de discernimiento a decirle las cosas, ahí no mucho lo creyó. Pero cuando vino una mujer que practicaba brujería, se quedó la persona a la que le dijeron sorprendida de por qué ella le había dicho eso. Sí, no se conocían en la intimidad, en el vínculo más cercano. Entonces ahí es donde uno se queda, mis amados hermanos, como ministro, con ganas tal vez de darle un su par de
fajazos, dicen acá, cinchazos, decimos en Guatemala, como para que la persona reaccione de que no es que uno o el Padre se esté inventando las cosas, sino es que ahí está el Espíritu Santo que las revela. Y ahí, repito, por eso estoy hablando de esto, es donde uno puede como persona llegar a identificar, o nos pueden llegar a identificar qué tan insolentes somos. Amén. Pero vamos a avanzar. El otro significado de la palabra soberbia es desprecio. Y miren, vuelve a hacer el énfasis, considerar en relación a una persona que otra es indigna de su aprecio y trato y demostrarlo rechazándola. Si se recuerdan esto, pues yo se los decía acá a los hermanos de la iglesia acá en Grecia. Uno de estos días les preguntaba yo, hermanos, y ahora se los digo a todos los que están conectados, tanto en Facebook como acá en Google Meet, ¿verdad? Analicemos cuánto tiempo llevamos nosotros en la edad que tenemos de mal portados. Y alguien pues respondía y decía pues que tenía más tiempo de ser mal portado que el tiempo de lo que es estar bien portado. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque yo creo que al escudriñar nuestras vidas, mis amados hermanos, quizá, no me atrevo a asegurar así es, lo digo quizá, el tiempo de vida que llevamos, mis amados hermanos, yo ponía un ejemplo y decía, una persona de 40 años, decía, creo que fue el día domingo, ¿cuántos años dentro de esos 40 años se habrá portado bien? Y ahora ustedes y yo veamos la edad que tenemos y escudriñemos cuántos de esos tantos años que yo tenga me he portado bien. Entiéndase, he sido fiel al Señor sobre todas las cosas, obediente a mis padres, fiel a mi cónyuge y qué sé yo, cuánta cosa más. Y la mayoría, mis amados hermanos, sobre todo si conocimos al Señor después que hubiera pasado la juventud, ¿verdad? Pues el tiempo que llevamos de mal portados probablemente sea más que el tiempo en el que hemos hecho bien las cosas. En alguna oportunidad mi esposa le preguntó a una persona y le dijo, ¿y cuánto tiempo ha sido usted feliz con su esposo? Creo que tenían con ese entonces como unos 30 años de matrimonio. Y la persona se queda pensando y responde, mira, le dice, en los 30 años de matrimonio he sido feliz 3 veces, le dice. Santo Dios, dije, imagínense, man, 30 años de matrimonio y solamente 3 veces feliz en los 30 años. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en 30 años prácticamente, pudiéramos decir, solo 3 días fue feliz. Imagínense, entonces todo el resto de años, de días, infeliz, pero que Dios tenga misericordia. Ok, ¿por qué estoy poniendo yo estos ejemplos? Porque en qué cabeza, mis amados hermanos, cabe de que otra persona sea indigna de mi aprecio, sea indigna de mi bendición, sea indigna de mi amistad. Si quién soy yo, mis amados hermanos, por eso el ejemplo, soy una persona que probablemente en todos los años de vida que tengo he sido más mal portado que bien portado, y a pesar de eso el Señor todavía me considera digno. Por eso la Biblia dice que el Señor Jesús no se avergonzó, dice, de llamarnos sus hermanos. Imagínense, si Él siendo Dios no se avergonzó de llamarme a mí, que llevo más de la mitad de mi vida de mal portado, no se avergonzó de llamarme hermano. Entonces repito, ¿en qué cabeza cabe de que otro ser humano es indigno de mi aprecio? Pues yo creo que al entender el tema, esto cabe solo en la cabeza de una persona con soberbia, en la cabeza de una persona pues que la característica que tiene no es una característica ni naturaleza de un hijo de Dios. Ahí se van a dar cuenta por qué les digo esto, pero quiero avanzar y terminar este cuadrito que tengo acá en la pantalla. No sé, creo que no les mandé la presentación, ¿verdad? Perdónenme, mis amados hermanos. Pero si me acuerdo, se las envío. Y si no me acuerdo, pues hasta la otra semana. Primero Dios. Número 4 dice que la persona con soberbia también padece de presunción. Presumido, creído, engreído. De todas. Tiene muchas características y son pocas comparadas con las que voy a mencionar en un momento. Por eso voy rápido con esto. Entonces dice acá que presunción es vanidad
que demuestra, miren una vez más, una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Entonces, si le han prestado atención a los 4 significados que les he dado, los 4 significados hablan de que la soberbia es igual a una persona. Y falta el 5.º significado, que el 5.º significado es perverso. Y vuelve a hacer el énfasis, dice persona que obra con mucha maldad y lo hace consciente, dice, o disfrutando de ello. Entonces aquí definitivamente al ver esto, al entender este significado que les acabo de leer de un perverso, yo creo que ya llegamos a un punto, mis amados hermanos, en el que ustedes y yo, no lo creo, que nos portemos mal para que a alguien le vaya mal y que todavía yo me deleite, que todavía yo disfrute que a alguien le esté yendo mal. Eso ya es una naturaleza claramente de Lucifer. Pero el problema es de que las otras características que hemos hablado probablemente sí las tenemos. Y que Dios nos libre de llegar a este punto de que la soberbia me convierta en una persona perversa. Porque entonces definitivamente en este punto yo algo de parte del Señor lo pueda tener, pero muerto. Recuérdense que la Biblia claramente dice que por cuanto todos pecamos, estábamos, gloria a Dios por eso, destituidos de la gloria del Señor. ¿Y esto de qué nos demuestra esa destitución? ¿Por qué estábamos destituidos? Porque espiritualmente hablando, o sea, el espíritu que tenemos estaba muerto, por eso estábamos destituidos de la gloria del Señor, porque para poder palpar, tocar, tener comunión, intimidad con la gloria del Señor, o sea, yo no lo puedo hacer en cuerpo, no lo puedo hacer en alma, tengo que empezar por el espíritu. Y es lo que yo les he enseñado a los hermanos acá en Grecia y lo hablé también allá en Guatemala muchas veces, de que esa comunión con el Señor empieza por el Espíritu, pero no solamente es comunión en mi espíritu con Él, sino también cuando la comunión es íntegra, mis amados hermanos, entonces esta comunión, esta intimidad le trae comunión a mi espíritu, o sea, una vida espiritual en comunión con Cristo, le trae conocimiento a mi alma y conociendo, escrito está, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En otras palabras, no puedo, es que es así, no puedo, por más que yo intente, ya no puedo volver a ser la misma persona. ¿Por qué? Porque ahora tengo conocimiento y el conocimiento no lo da, mis amados hermanos, el pastor que está predicando. El conocimiento lo da la gloria del Señor cuando me visita, pero entra en comunión en mi espíritu, deja conocimiento impregnado en mi alma para que yo sea libre, y si mi cuerpo está enfermo, lo sana. Esa es la administración integral del por cual yo busco del Señor. ¿Para qué? Sobre todo, no por los beneficios que le pueda dar a mi cuerpo, sino por la comunión que yo pueda tenerle a mi alma. Yo no sé si a ustedes les pasa, mis amados hermanos, pero ustedes y yo podemos saludar a muchas personas, tal vez los saludamos de mano, de abrazo, de un toque de mejillas, porque la verdad ni beso es, nos topamos las mejillas. Pero hay personas a las que cuando uno abraza o lo abrazan a uno siente ese cariño especial que no es cualquier tipo de abrazo. Amén. Entonces les digo esto, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque de estas formas esa comunión es lo que uno más anhela que el beneficio que uno pueda recibir de la otra persona. Por eso les digo, no sé si les pasa, pero a mí sí me pasa de que hay abrazos, mis amados hermanos, que uno los anhela, que uno los desea. Y repito, y no es por ningún beneficio material, sino es simple y sencillamente por la comunión. Amén. Entonces esto, mis amados hermanos, lo necesitamos. ¿Para qué? Para que si en nuestros corazones hubiera algún poquito de soberbia, pues que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y no pasar de un poquito de soberbia a convertirme en perverso. Porque entonces les digo, ahí se corre el riesgo de que ya no haya marcha atrás. Y que que el Señor nos libre, pero lo voy a decir así, y que a la persona le pueda pasar lo que le pasó a Esaú, que buscó la bendición. Vean qué tremendo, buscó la bendición, dice la Biblia, aún con lágrimas.
pero ya no la encontró. Y eso, mis amados hermanos, es figura de todos aquellos que tuvieron en poco lo espiritual. Porque a Esaú, mis amados hermanos, sus padres no le dieron la primogenitura. A Esaú la primogenitura se la dio Dios. ¿Y qué fue lo que él hizo, mis amados hermanos? Pues la menospreció. Por eso, que Dios tenga misericordia de nuestras vidas, de menospreciar lo espiritual. Amén. Espero estarme dando a entender. Y aquí es donde ya empiezo yo a hacer un poco más de énfasis en lo que les dije desde el principio la semana pasada. Ya lo mencioné el día de hoy. En que cuando hablamos de soberbia, soberbia es igual a Lucifer. Amén. ¿Por qué? Miren, pues, este significado no lo metí. Cuando les envíe la presentación van a poder entender visualmente lo que les estoy diciendo ahorita. Este significado que les voy a dar ahorita no lo metí dentro del cuadrito que acabo de terminar de 5 significados: soberbio, insolente, desprecio, presunción y perverso. Lo metí en una diapositiva aparte. ¿Por qué? Porque es la misma palabra. Huperefanos, soberbia. Porque ese significado, mis amados hermanos, me llamó poderosamente la atención. Dice que la soberbia, miren, pues, hay muchas palabras que cuando se leen en relación a su etimología y en relación a lo que el diccionario dice, ponen, por ejemplo, que la palabra es una palabra femenina o que es una palabra masculina. Pudiéramos pensar, si la palabra en este caso es soberbia, ustedes y yo pudiéramos pensar, bueno, si la palabra es soberbia, y al ver la etimología y lo que dicen los diccionarios, pudiéramos pensar de que la palabra es femenina. Mas, sin embargo, a mí me llamó esto poderosamente la atención, porque en el diccionario, mis amados hermanos, de la concordancia Strong, la palabra soberbia tiene un significado que es sustantivo, escúchenme en esto, masculino. O sea, la palabra soberbia no es una palabra, mis amados hermanos, que pudiéramos decir ustedes y yo, es femenina, porque termina en A, ¿verdad? Pero me llama la atención de que entonces los que estudian esto de la Real Academia Española dicen que la soberbia es un sustantivo masculino. Y cuando escudriñamos ya no un significado secular, sino un diccionario cristiano, vamos a decirle así, dicta que la soberbia es un sustantivo masculino. Bueno, espero me dé a entender con eso. Y ahora les explico. Y ustedes podrán decir, pero ¿qué tiene que ver soberbia, sustantivo masculino y eso qué? Ahorita lo vamos a entender mejor. De que cuando se habla de un sustantivo masculino, escúchenme en esto, dice que un sustantivo masculino es que tiene existencia real, escuchen esto, es sorprendente cuando lo vayamos a entender, e independiente. O sea, cuando dentro de una oración, esto lo deberíamos de haber aprendido en la clase de español, pero la clase de español para mí, mis amados hermanos, era peor que la de matemática, sobre todo por el maestro que tenía. Imagínense hace cuántos años dejé de estudiar con ese maestro y hasta la fecha todavía me acuerdo. Matías se llamaba, pero no tenía nada del Matías que llamaron para sustituir a Judas. Ese maestro era malo, hermano, malo. Solo, imagínense, todavía me acuerdo de él. Me acuerdo de una oportunidad que nos hizo estudiar un cuestionario de 240 preguntas. Y luego pasó el muy chistoso, pasó con unas tiritas de papel así en la mano. Se le caían el montón de tiritas acá. Cargaba 240 tiritas en la mano. Nosotros éramos 30 alumnos y pasó y nos dijo, agarren una tirita cada uno. Y agarramos una tirita. Y dijo, bueno, ese es su examen, responda. Nos hizo estudiar 240 y nos hizo una pregunta, nos hizo nada más el infeliz, ¿no? Pero que Dios lo perdone. Amén. Bueno, entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque ahí deberíamos de haber aprendido. Yo no aprendí por peleonero con el maestro, ¿verdad?
¿Qué es un sustantivo masculino? Ok, ¿qué es un sustantivo masculino? Cuando en la oración se menciona el sustantivo masculino, está haciendo énfasis, mis amados hermanos, en la existencia y la independencia de algo que estamos hablando. Estamos hablando de qué? De que algo es real, de que algo existe. Y repito, estamos hablando de la soberbia, pero la soberbia la personifican como una entidad masculina. Y al estudiar el sustantivo masculino, hace énfasis en que un sustantivo es algo que existe, algo que es real y algo que es independiente. Es por eso que aquí espero yo que ya logremos entender un poquito mejor de que aquí está hablando de Lucifer, mis amados hermanos. Amén. Cuando habla de la soberbia, tanto repito, lo secular como lo espiritual, tipifican que la soberbia tiene que ver con la existencia de un ser, con la existencia de una entidad. Y no solamente que existe, es real, amén, y es independiente, amén. Pero vean esto otro, dice también que cuando se habla de este sustantivo masculino, se está hablando de la sustancia o fundamento de algo, de las cosas. Aquí se está hablando de cultura, por ejemplo. Este es el ejemplo que se me ocurre para poder ejemplificar un poco mejor lo que es la cultura. Cuando hablamos, por ejemplo, de un árbol, ustedes y yo sabemos, ¿verdad?, de que los árboles que están sembrados en la tierra, pues de ahí se saca la madera. Amén. De un árbol se saca la madera. Pues cuando ya viene y de esa madera se hace, qué sé yo, una mesa, por ejemplo, la mesa que se hizo de madera, no de vidrio, de madera, pues es parte de la cultura de un árbol. Si se hace, qué sé yo, alguna otra, una puerta de madera, la puerta también es cultura del árbol. Si se hace acerrín, viruta, no sé si me voy a entender acá con los hermanos de Costa Rica, también es cultura del árbol. Ok, espero me voy a entender con eso. ¿A qué me refiero con esto? La cultura de que todo eso que sea de madera salió de un árbol, salió de la sustancia, salió del fundamento de una cosa, que en este caso es un árbol. Bueno, no es una cosa, pero entendámoslo así, porque es un ser vivo, ¿verdad? Pero espero estarme dando a entender. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la soberbia, mis amados hermanos? En otras palabras, ¿qué es lo que pasa con la persona que es soberbia o soberbio? De que entonces la cultura, la sustancia, el fundamento que tenga ya no es cultura del reino, ya no es sustancia de Dios, ya no es un fundamento que es Cristo, ya no es una guianza que sea del Espíritu Santo, sino su cultura viene de la sustancia de lo que es la soberbia, y la soberbia está personificada en Lucifer. Miren, me hubiera gustado tenerlos acá enfrente, mis amados hermanos, pero bueno, no están acá al frente, pero espero yo que podamos entender la palabra del Señor, y gloria a Dios, mis amados hermanos, por que se tomaron el tiempo, ¿verdad?, de poder conectarse. Los bendigo, tanto los que están en Google Meet, repito, como los que están en Facebook. Los bendigo, mis amados hermanos, y espero pues que estemos aprendiendo de que, vamos a decirlo así, si yo reconozco que en mi vida hay algo de insolencia, a veces desprecio a alguien, a veces soy una persona presumida, que Dios nos libre, pero lo voy a decir, o hasta perverso puedo llegar a ser. ¿Qué es un perverso? Alguien que le hace daño a alguien y se deleita en lo mal que le está yendo a aquel que le hizo daño. Creo que no llegamos a ese punto, pero muchas veces sí somos, mis amados hermanos, presumidos, pero no quiero hacer énfasis en ello. El énfasis que quiero hacer es en esto. Si yo identifico de que en mi vida tengo alguna de esas características, entonces tengo que llegar al conocimiento y al entendimiento de que eso en mi vida no es cultura del reino, no es naturaleza del Señor.
no es el fundamento del Hijo, sino es todo lo contrario. Amén. Es naturaleza, mis amados hermanos, de Lucifer. Y automáticamente, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Sacarlo, desecharlo. No sé, les pregunto, tal vez no me van a poder responder, pero si alguien se anima a responderme, ya sea en un comentario o acá en Google Meet, activan su micrófono. Pero ¿qué pasaría, mis amados hermanos, si ustedes ven, vamos a ver, por ejemplo, algún animal que, no vamos a hablar de un perro ni un gato, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si, qué sé yo, un tacuacín? No sé si le dicen igual acá en Costa Rica, pero es como una rata, como un ratón, pero es largo y grande. ¿Qué pasaría si ustedes y yo vemos que a nuestra casa se está metiendo un tacuacín? Bueno, si es en Guatemala lo agarran y se lo comen, ¿verdad? Pero bueno, yo estoy seguro que lo que haríamos al ver que ese animal se está metiendo a nuestra casa, no creo que alguien diga, vino un tacuacín, bueno, mis hijos, entró un tacuacín, que no se me ocurre otro animal así que no sea tan grande, pero que sea pequeño, pero que sea a la vez peligroso y que uno pueda sacarlo de su casa, ¿verdad? El tacuacín o un tigrillo, que es un entre gato pero también de tigre, ¿verdad? Un gato así pequeño pero tiene más de tigre que de gato, porque los gatos muchas veces uno los tiene en su casa, pero se mete un tigrillo a nuestra casa. No creería yo que se meta uno de estos animales y que ustedes y yo le digamos a la familia, bueno, mis hijos, nos vino a visitar un tigrillo, un tacuacín, y hoy va a dormir en nuestra cama. Nosotros vamos a dormir en el suelo y él se queda en la cama. No creo que lo primero que haríamos, mis amados hermanos, es buscar la forma de sacarlo. Mientras tanto que me compliqué la vida, ¿por qué no hablé de un ratón, verdad? ¿Qué pasa si se mete un ratón a la casa, mis amados hermanos? Repito, no creo que alguien diga, ay, qué lindo ratoncito, lo voy a guardar y le vamos a sacar cría para que se multipliquen. No lo hacemos. Lo primero que hacemos es, si es posible y lo podemos matar, lo matamos. Si no logramos matarlo, por lo menos pues lo sacamos de la casa, pero no conviviríamos, no estamos dispuestos a convivir con un ratón, no lo estamos. Ahora la pregunta es, ¿y por qué muchas veces sí estamos dispuestos a convivir con sustancias, con fundamento, con naturaleza que no es de Dios en nuestras vidas? Así como nos pondríamos de activos a sacar al ratón, así deberíamos de ponernos de activos cuando identifiquemos, yo siento que estoy siendo un poco insolente, estoy siendo un poco presumido, siento que el orgullo me está ganando mucha ventaja. Bueno, así como que fuera un ratón, a sacarlo, a sacarla de mi vida. ¿Por qué? Porque no es naturaleza, no es sustancia, no es fundamento que venga de Cristo, porque estamos hablando de la soberbia y esta soberbia es un personaje que en este caso, por el ejemplo del árbol, ¿verdad? Vendría a ser como el árbol, pero que a su vez es Lucifer y que ministra su cultura, su sustancia, su fundamento, su naturaleza en la vida de todos aquellos que le abren la puerta a la soberbia por no estar cubiertos con la túnica sacerdotal. Ya vean qué tremendo, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para que la soberbia, sobre todo para que perdónenme que lo repita tanto, pero para mí es importante que a ustedes se les quede, para que la cultura, la naturaleza, la sustancia, el fundamento de Lucifer no tenga cabida en mi vida? Porque entonces, mis amados hermanos, esta es la razón por la cual muchos cristianos lamentablemente se convierten en perversos. ¿Por qué? Porque empezaron, por ejemplo, siendo vanidosos, siendo orgullosos, pero no lograron identificar que eso no es parte de la naturaleza del Espíritu Santo en sus vidas, y entonces terminaron siendo perversos. ¿Por qué? Porque tanta cultura del reino de las tinieblas pues perforó, penetró, entró en su ser y no lo sacaron. Así de simple. Si ustedes y yo lo hemos vivido, yo me recuerdo en una oportunidad allá en mi casa con mis papás, mis amados hermanos, teníamos una perra que le habíamos puesto por nombre Fly, y la perra estaba toda inquieta ahí junto a los sillones de la sala y ni atención le poníamos. Mirábamos que estaba inquieta, pero ni atención. No sé quién, creo que fue mi papi, al ver que tanta era la insistencia de la perra, ¿verdad? Movió los sillones, y cuando separó los dos sillones que estaban juntos,
Resulta que en medio de los sillones, ahí se había metido una rata y ahí había tenido a sus ratoncitos. Definitivamente, ¿verdad? Eso no pasó en un día, no pasó en un momento, saber ni cuánto tiempo estuvieron ahí la rata y los ratón, ¿verdad? Y pues tuvieron ahí a sus ratones. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? ¿Por qué traigo a colación lo que pasó en mi casa si a ustedes no les interesa, verdad? Les pongo el ejemplo porque eso es lo que pasa, mis amados hermanos, cuando uno no se da cuenta de que tiene soberbia, cuando uno no se da cuenta de que es insolente, de que desprecia de vez en cuando a alguien que tiene presunción, que es presumido, pues uno termina convirtiéndose en perverso como las ratas que terminaron haciendo nido ahí, y eso no se hace en un ratito. ¿Por qué? Por no darse cuenta. Y aún algo peor, si se recuerdan los hermanos pues, de acá de Grecia, el día de ayer hablábamos acerca de una cita en el libro de Hechos 17:30, si no recuerdo mal, en donde la Biblia dice ahí que Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia, pero luego dice que tenemos que ponernos de acuerdo. O sea, ok, hay un tiempo en el que, yo fui ignorante, está bien, el Señor lo pasa por alto, pero luego dice, arrepiéntanse y no vuelvan a hacer las mismas cosas malas que hacían, sino arrepiéntanse, hagan las cosas bien como se tienen que hacer. Entonces hubo un tiempo en el que probablemente yo decía, no, yo soberbio. No, soberbio es aquellos a que les caigo mal, sin darse cuenta que le caían mal. ¿Por qué? Por creído, por orgulloso, por vanidoso, ¿verdad? Y entonces, mis amados hermanos, se termina cometiendo el error de pensar que los demás tienen la culpa, menos yo. Y esta es la razón por la cual la soberbia va creciendo y va creciendo. Y repito, y uno puede estar en una congregación, mis amados hermanos, pero con la naturaleza, con la cultura, con la sustancia, con el fundamento de Lucifer y estar dentro de la congregación. Y si algo, por eso es que el apóstol Sergio nos ha enseñado, sobre todo nos lo enseñó cuando estábamos en Guatemala, es de que si alguien tiene que ser el encargado del ministerio de alabanza de una congregación, es el pastor. ¿Por qué? Porque lamentablemente dentro de los ministerios de alabanza, si algo se mueve, es demasiada soberbia, mis amados. Les decía yo a los hermanos de allá en Guatemala de la alabanza, de que cómo era posible de que un músico con orgullo le pudiera servir a un Dios humilde. No es posible, no es correcto. Ya no se quiere ser luz, luz del mundo, ¿verdad? Sino la estrella de la congregación. Soberbia, ese fue lo que le pasó a Luzbel, eso fue lo que le pasó a Lucifer, y lo vamos a leer en un momento. Déjenme ver, bueno, aunque ya solamente me quedan 13 minutos. Pero la Biblia dice que cuando cayó Luzbel, cayó junto con su soberbia, y junto con su soberbia cayó la música de sus arpas. Y cuando ustedes y yo vemos esa palabra música en la Biblia, solo aparece 2 veces. Y una vez está relacionada a la música y a la alabanza que se le debe de dar a Dios. Y otra es esa, que está ahí en el libro de Ezequiel, me parece que está, no, en el libro de Isaías, en donde habla acerca de que juntamente con cuando cayó Luzbel, cayó la música. Y esa palabra música nos lleva a una palabra original que es la palabra musas. Y cuando vemos las musas, tal vez en alguna oportunidad ustedes vieron o la película o unas fábulas, dicen acá, o caricaturas, decimos allá en Guatemala, de Hércules. Allí aparecían unas mujeres que cantaban, ¿verdad? Pero cuando se escudriña, estas no son mujeres, sino son entidades místicamente hablando femeninas, que son espíritus inmundos que lo que ministran pues es una música sensual. Por eso es de donde creen ustedes que salió el perreo, el reggaetón y ese montón de, iba a decir basura, ¿verdad? Que le llaman música. De ahí, de musas, espíritus inmundos que revelaron eso. ¿Y por qué a la gente le gusta eso? Por lo mismo, porque los ministran las mismas musas. Y esa es la música que viene de parte de Lucifer. Y si algo tiene esa música es que es soberbia. ¿Por qué? Porque es cultura, sustancia, naturaleza, fundamento de el mismo Lucifer. Ay, espero estarme dando a entender, mis amados hermanos. Amén. Y que el Señor pues nos ayude, porque la verdad les digo,
muchas veces podemos escuchar temas como estos y tal vez solo quedar, qué bonita palabra, gloria a Dios, pero yo soberbio, no, eso a mí no me estorba, no, escudriñémonos, mis amados hermanos, pidámosle revelación al Señor. Señor, ¿será que en mi vida hay soberbia? Les aseguro que el Señor va a utilizar a nuestro cónyuge y nos va a decir que sí y no se lo vamos a creer. Les aseguro que va a usar al pastor y nos va a decir que sí y no se lo vamos a creer. Les aseguro que a más de alguien el Señor va a usar y no se lo vamos a creer. ¿Y qué demuestra eso? Pues ni más ni menos que lo soberbio que somos, y que el Señor nos ayude. Como se los decía ayer, yo creo que mi esposa tiene el don de exhortación, porque le pega una regañada a la gente y la gente le agradece que la regañe. Entonces hay que regañar, mis amados hermanos, con el don de exhortación y no dejar, dejar de ser soberbios. ¿En dónde se mira que alguien es soberbio? Cuando le llaman la atención. Muy pocas personas, contadas quizás con los dedos de la mano, recuerdo yo que después de una regañada me hayan dado gracias. Muy pocas. Si tal vez recuerdo una, tal vez bastante, ¿verdad? Y les digo, sobre todo en Guatemala, ahí están los hermanos de Guatemala conectados. No los regañé una vez, los regañaba una y otra y otra y otra, y a veces los regañaba por si acaso, pero de que los regañaba. Y muy pocas veces recuerdo que me hubieran dado gracias, porque una cosa es dar gracias cuando uno recibe un consejo o cuando uno recibe hace una pregunta y le responden, pero no es lo mismo que me respondan una pregunta a que me estén regañando. Ahí muy pocas. Y yo les digo, delante del Señor les digo, hace poco el apóstol nos regañó. Nos mandó a llamar a mi esposa y a mí y llegamos, ¿verdad? Y la regañó a ella. Yo contento porque dije, gloria a Dios, a mí no me va a decir nada. Y ahorita voy con vos, me dijo, ay Dios mío. Me regañó. Y cuando nos regañó, los dos le dijimos, gracias por habernos regañado. No les estoy diciendo esto para que digan, el pastor no tiene soberbia, no, que Dios me libre. Se los comento, ¿por qué? Porque también nos regañan, mis amados hermanos, pero ¿en dónde se ve la falta de soberbia? Pues en la gratitud. Nos regañó, yo sé que tiene razón, amén. ¿Y qué puedo hacer yo? Pues nada más aguantarme, darle gracias y cambiar, porque si no de nada va a servir que me regañe, pero y después cuando él se dé la vuelta yo vuelvo a hacer lo mismo, como de todas formas no se da cuenta. No, eso demuestra que también hay soberbia. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser uno delante de mi autoridad y otro detrás de él, porque eso es hipocresía como también soberbia. Bueno, pero vamos, no sé si avanzar, mis amados hermanos, porque quiero darles el primer punto. El primer punto dice, Lucifer es el señor de la soberbia. Ese es nada más el primer punto. Y les digo, el punto está como para chuparse los dedos, hermano. Tal vez a ustedes les ha pasado como cuando les sirven un platillo de comida así rico, ¿verdad? Y les dicen, ¿quiere más? Y uno dice, sí, gracias. ¿Por qué pide más? Porque está rico. Pero si no le gusta y dicen, ¿quiere más? No, gracias, ya me llené. Aunque esté muerto de hambre, pero como no le gustó, ya no pide. Entonces, así está esto, man, como para pedir más. Pero ya llevo 53 minutos con 29 segundos exactos. Entonces estoy así como que mejor lo dejamos para la otra semana, mis amados hermanos, si el Señor pues les permite poder conectarse, ¿verdad? Porque nada más voy a dar la cita, los voy a dejar emocionados y no voy a entrar porque imagínense, pues solo esto les voy a mencionar. El punto es, Lucifer es el señor de la soberbia. Amén. Y cuando escudriñamos, mis amados hermanos, a ese nombre, no a Satanás, no al diablo, que al final es el mismo, ¿verdad? Pero ¿por qué se le da diferente nombre? Por las ministraciones, amén, que da. Y en este caso, como Lucifer, yo me di la tarea de escudriñar, les digo, solo en un capítulo de la Biblia, no en toda la Biblia, solo en un capítulo de la Biblia, me di la tarea de escudriñar y encontré
38. Imagínense ustedes 38 características que tiene Lucifer. En otras palabras, 38 características que ministra Lucifer por medio de su cultura al soberbio. Entonces díganme ustedes, si solo en la introducción ya me llevé 2 semanas, porque ya llevo 55 minutos, ¿cómo en 5 minutos les voy a dar 38 características de Lucifer en relación a la soberbia? 38 características que vienen a ser la administración, la cultura, mis amados hermanos, la sustancia, el fundamento de Lucifer. Amén. Entonces ahí uno se queda, ay Dios mío, 38, ¿será que tendré una, pastor? Y yo les preguntaré, ¿no será que tienen las 38? Bueno, solo el Señor sabe, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude, que nos ministre y quedémonos atesorando esto, de que la soberbia tiene un Señor. Amén. Y es Lucifer. Y repito, y ministra por medio de 38 manifestaciones, ministraciones, sustancias, ya lo dije, ¿verdad? Fundamentos, cultura. Y entonces imagínense al ver tantas, 38. Y repito, las encontré en un capítulo nada más. Entonces al ver tanta administración de la soberbia, de la cultura de Satanás, de Lucifer, entonces puede llegar a un punto en el que simple y sencillamente la persona no logre identificar. ¿Por qué? Porque es que es demasiado. Una quizá la pueda identificar, pero imaginémonos esto. De que porque algún día, si no es hoy, la otra semana, hoy definitivamente no, les empiece a dar yo las 38 características, las 38 formas de ministrar Satanás su cultura de soberbia. Y que yo me vaya dando cuenta, como por ejemplo, número 1, ok, sí, la tengo. Número 2, la tengo. Número 38, también la tengo. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta de que yo tengo soberbia si mi estilo de vida es así? Está dirigido por 38 formas en las que Lucifer ministra su cultura y mi estilo de vida es así. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta? Para darme cuenta, primero tengo que reconocer que tengo que cambiar de estilo de vida. Y díganme ustedes, mis amados hermanos, ¿quién? Vamos a pensarlo así, de la noche a la mañana, ¿quién va a decir, bueno, tengo que cambiar mi estilo de vida y lo primero que tengo que hacer es irme de mi casa? O sea, entiéndase, hoy, ahorita me tengo que ir. ¿Quién va a agarrar sus cosas solo así por así para cambiar de vida, de casa? Para uno cambiar de casa, primero tienen que buscar una casa, tienen que planificarlo, tienen que estar de acuerdo con el esposo, con los hijos, preparar todas las cosas, ver quién le lleva las cosas, ver que no la... cambiarse de casa es un dolor de cabeza, mis amados hermanos. Por eso los bendigo a ustedes que tienen casa propia, mis amados hermanos, y si no tienen casa propia, pero tienen estabilidad económica para poder pagar su alquiler, los bendigo, mis amados hermanos, por cambiarse de casa es un dolor de cabeza. Pues repito esto, pues de igual forma como una persona que padece de soberbia va a cambiar su vida de la noche a la mañana si toda su vida la ha dirigido pensando que está bien, pero viviendo bajo la cultura de la soberbia, no se puede. Es ilógico que pretenda, así yo reconozco que soy soberbio, mañana yo soy otra persona. No se pueden. Son 38 características. ¿Cuándo? Si para empezar tal vez ni siquiera sabe que tenga una, entonces ¿cuándo va a cambiar? Hasta que reconozca que en su vida puede haber soberbia, pero sobre todo, mis amados hermanos, yo pienso, ahorita estoy pensando, una cosa es que yo reconozca, pero digo, si me cuesta reconocer, debería de hacerlo. No, si lo quieren ver así, no por mí, si lo quieren ver así, sino para que Satanás no esté estorbando mi vida, a los míos, para ya no tener naturaleza de Satanás. A eso me refiero, de Lucifer, en mi vida. Aunque sea por eso debería de hacerlo. Si la gente escucha el tema y pues quieren vivir igual, pues ¿qué se puede hacer? Ya cada quien decide cómo vivir su vida, pero llega un punto en el que ya llega el conocimiento
Uno ya no puede ser ignorante de ciertas cosas. El mismo espíritu que está en uno, si uno está buscando limpiarse, el mismo espíritu va a estar ahí redarguyéndolo, diciendo, esto no es de Dios, esto es de Lucifer, ya ahora con el conocimiento. Amén. Por lo menos nos quedamos con 5 cosas, ¿verdad? Aparte de las 38 que no les he dicho ni les voy a decir, ya tengo 59 minutos 48 segundos, o sea, la hora ya se me fue. Soberbio, insolente, desprecio, presunción y perverso. Quedémonos con esas pequeñas 5 cosas hasta ahorita, mis amados hermanos, y la próxima semana, si el Señor nos lo permite, conectarnos, ¿verdad? Y estamos bien de salud, pues vamos a ver que Lucifer es el señor de la soberbia. Así que si Lucifer es el señor de la soberbia, ¿no será también el señor de los soberbios? ¿Y cómo es posible que un cristiano, mis amados hermanos, tenga de señor, si es soberbio, tenga de señor a Dios? Si Dios no es soberbio, Dios es humilde, mis amados hermanos. Es que la humildad de nuestro Dios es sorprendente. No le bastó ser igual a Dios, se hizo como nosotros, como un hombre. Y yo les digo, mis amados hermanos, solo el hecho de haberse hecho ser humano, eso ya es una humillación. Si no crean que ustedes y yo como seres humanos somos la gran cosa, no. No solamente se hizo hombre, o sea, se humilló, sino todavía en la condición de hombre, dice la Biblia, que se humilló a lo sumo y que murió de una de las formas de muerte que los romanos inventaron, una de las peores formas de muerte en la que un ser humano, lo voy a decir así con todo respeto para mi Señor, en la que un ser humano con dignidad no puede morir así. O sea, Jesús perdió todo, mis amados hermanos, por amor a nosotros. Entonces creo que lo mínimo que yo debería de hacer es reconocer si en mi vida hay algo de soberbia, las 5 cosas que ya les mencioné, y cuando mencionemos las 38, pues ver si hay alguna de esas 38 en mi vida y empezar a contrarrestar una por una. Y esa es la importancia del tema que hablamos ayer, de los dones. Yo les decía ayer a los hermanos, ¿por qué es que yo no puedo enfrentarme a los espíritus inmundos, los 18 que hablamos? ¿Por qué es que ante las obras de la carne tampoco puedo resistirme? ¿Por qué es que ante las manifestaciones de los hombres de los últimos tiempos, por qué es que tengo características de esas? Porque no tengo dones. Ir a la iglesia, mi amado hermano, no lo es todo. Ustedes y yo, si vamos a la iglesia, necesitamos llegar a la iglesia a ser equipados, pero también a equipar a la iglesia. ¿Cómo? Con los dones. ¿Por medio de qué? Por medio de los dones. Y esta es la razón por la cual, y tengo que terminar, mis amados hermanos, muchos cristianos, no, con todo respeto lo digo, no pasan de ser cristianos, pero mediocres. ¿Qué es un mediocre? Este es el significado que el diccionario da. Dice que una persona mediocre es alguien que va subiendo una montaña, pero que llegó a la mitad de la montaña y ya no sube. ¿Sí? ¿Qué le falta? La misma distancia que le falta en bajar, la misma le falta en subir. Pero como es mediocre, ese es el significado que el diccionario da, repito, no subió, mediocre. Entonces así hay muchos cristianos el día de hoy, mediocres, que se conforman con congregarse, pero no tienen ningún tipo de compromiso, con todo respeto, pero son mediocres. ¿Por qué? Porque uno adquiere compromiso conforme va creciendo, pero si uno no crece, mis amados hermanos, se queda enano espiritualmente hablando, se queda como un mediocre espiritual. Ya hizo lo más difícil, reconocer que es un pecador. Ahora déjese dirigir por el Espíritu Santo y por el pastor que Dios le puso, porque la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice la Biblia que las ovejas no reconocen la voz de el ladrón, no la reconocen. ¿Por qué? Porque reconocen nada más la voz de su pastor. Pero una persona con soberbia le habla su o el pastor y no reconoce la voz. Es al revés. No reconoce la voz del pastor. ¿Por qué? Porque el pastor no es su pastor. Porque el pastor, estamos hablando acá que Lucifer es señor, en este caso de la soberbia, y como consecuencia señor de toda aquella persona que también padezca de soberbia. Dije que iba a terminar hace 5 minutos y no he terminado. Pero bueno, Dios es bueno
para siempre su misericordia. Espero yo que atesoremos esto en nuestros corazones, mis amados hermanos, que la soberbia en la vida del cristiano es cultura de Lucifer. Son cosas que no tendrían por qué estar en mi vida, porque yo soy un hijo de Dios y mi Señor tiene nombre, Jehová de los ejércitos, no Lucifer. Amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Vamos a guardar